Iglesia Alcance Familiar. Hemos estado hablando acerca de Moisés. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Porque es una serie que fue un poquito larga, pero fue de mucha reflexión, y el día de hoy estamos terminando esta serie, familia. El día de hoy estamos finalizando este tiempo y espero que haya sido de bendición para tu vida lo que hayas podido tomar y que lo hayas aplicado en tu vida, ¿verdad? Porque la palabra dice que seamos hacedores y no solo oidores de la palabra, es decir, que lo que leamos, que lo que recibamos, lo pongamos en obra, lo pongamos en práctica. Ahora, alguien de los que está aquí, si se perdió algún capítulo o alguna prédica de esta serie, está en YouTube. En YouTube tenemos una página que se llama Alcance Familiar Pachuca, en donde subimos las prédicas. ¿Para qué subimos las prédicas? No es para que el pastor sea famoso, te doy mi palabra, pero no es para eso. Es para poder bendecir a alguien más. Y también porque le damos cobertura a unos pastores que están en Estados Unidos, que estuvieron un tiempo que venían de Venezuela y ellos también reciben la palabra. Pero si tú también tienes algún familiar, algún conocido, algún amigo, que una prédica que escuchaste aquí fue de bendición para tu vida, compártesela. Esa es la intención, para que podamos compartir la palabra del Señor. Y si tú no viste alguno de los temas de esta serie, métete en YouTube y ven una semana. Los mensajes son de entre 40 y 50 minutos. Igual lo ves un día en la nochecita con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos y demás. Amén. ¿Ok? En YouTube, Alcance Familiar Pachuca. Y bueno, vamos a recordar, familia, muy brevemente acerca de qué hemos estado hablando. La primera prédica fue acerca de ser Moisés en tu casa. ¿Y se acuerdan que fue Moisés principalmente? Fue libertador, ¿verdad? Libertó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto y los eran esclavos. Pastor, pero en mi casa no hay esclavos, sí hay esclavos, pero del pecado. ¿Ok? Entonces tenemos que nosotros ser ese sacerdote que liberte a nuestra casa, a nuestros familiares, a los que nos rodean. Luego, la segunda prédica fue acerca que habló un poco de la soberbia y de la humildad. La soberbia de Faraón, que lo llevó a la muerte, ¿verdad? Y la humildad de Moisés. Por allá había un carrito en una bolsita. A veces se lo puedo prestar, no seas nunca. Luego hablamos en la tercera prédica acerca de la Pascua y tuvimos la oportunidad de tomar aquí la Santa Cena. Hablamos después del cuidado de Dios, de cómo el Señor cuida a su pueblo, ¿verdad? En aquel entonces te hablé del pueblo de Israel, pero al día de hoy el Señor te sigue protegiendo, te sigue cubriendo. ¿Amén? ¿O no amén? Creemos que nos protege el Señor, que nos cuida, ¿verdad? Y también la queja, de cómo el pueblo se quejaba constantemente. Hablamos acerca de estar bajo autoridad, la semana pasada acerca de la obediencia, que te decía yo que la ley o las leyes se hicieron para obedecerlas. ¿Ok? Y el día de hoy, familia, vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a hablar acerca de la purificación. Repite después de mí, la purificación. ¿Ok? Tenemos que purificarnos. ¿Ok? ¿Cómo nos vamos a purificar? ¿De qué manera, pastor, lo voy a hacer? La purificación tiene que ver con limpieza, con echar fuera aquello que no sirve. Por ejemplo, el oro se purifica cuando se funde a más de 1000 grados centígrados. ¿Y para qué se funde? Para purificar y para echar fuera otros residuos, otros metales y demás, y así se purifica el oro, se limpia. ¿Ok? Y entonces el oro queda puro. ¿Ok? Entonces vamos a Levítico 10 y te voy a leer a partir de luego. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Habíamos visto anteriormente, familia, acerca de estos dos hijos de Aarón que fallecieron, ¿verdad? ¿Por qué fallecieron? Porque hicieron un fuego extraño que Dios no les solicitó, un fuego extraño que su papá, Aarón, no les mandó a hacer, ¿verdad? Es decir, en ese aspecto era una desobediencia. Y estos hijos de Aarón hicieron esto, algo que no se les había pedido, fue una desobediencia y murieron. ¿Verdad? Dice aquí: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y justo, familia, quiero profundizar un poco en la conducta de
Porque, bueno, lo mismo, deja ver que no eran obedientes, deja ver que no seguían los pasos. Realmente a quién le gusta ser obediente, a nadie, ¿verdad? A mí no me gusta ser obediente, tengo que obedecer, es parte de lo que Dios me dice. Pero normalmente los seres humanos queremos hacer pues lo que se nos antoja, ¿verdad? Y no estar en obediencia. Y lo mismo hicieron estos varones. Pero familia, la desobediencia tiene que ver con el pecado. ¿Ok? Estoy hablando espiritualmente. La desobediencia tiene que ver con el pecado. Y el pecado es algo que nos ensucia a ti y a mí, que nos mancha, que no nos permite estar limpios o puros. ¿Ok? Y esto lo podemos ver en Levítico 10, a partir del 8 al 11. Dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y aquí en el 10, fíjate, dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Ok? Esto se lo dijo hablando de otros hijos que tenían. O sea, te leía hace ratito que murieron los hijos de Aarón, pero Aarón tenía más hijos. Entonces Dios le da esta indicación, ¿verdad?, a esos hijos que no murieron, de los que hablé hace rato, pero dando a entender que los que sí murieron no distinguieron entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Ok? Y ahora le indica a Aarón y le dice: bueno, por esos hijos que te sobran, ellos tendrían que ser santos o limpios o puros, ¿verdad?, que es el tema principal del día de hoy. Yo diría, bueno, pues cómo no, si ya vieron que sus hermanos murieron, pues también estarían muy trombolos como para decir, bueno, que yo también voy a desobedecer si vieron que sus hermanos murieron, ¿verdad? Pero familia, a veces esto de purificarnos nos suena un poquito, o santificarnos, como una chamba que tiene que hacer el pastor. A veces nos suena que, bueno, pues es obligación del pastor pues que se purifique, ¿no? Yo la realidad es que así como llevo mi vida, pues estoy correcto, ¿verdad? Nos suena que es algo del sacerdote, más algunos que venimos con un trasfondo de la Iglesia Católica Romana. Yo los primeros 20 años de mi vida fui católico, y como que te sonaba que el sacerdote trae vestidos largos, trae la copa y demás, y está viejito y demás, como que ese es el que tiene que purificarse, como que ese es el que tiene esa responsabilidad de mantenerse limpio. Pero familia, no es así. A veces pensamos, pues es la chamba del pastor, ¿no? Ahora sí que para qué quiso ser pastor, tiene un mano. Pero no es así la realidad, familia. La realidad es que es un tema personal, es un tema tuyo y es un tema mío que debemos de llevar a cabo. La inmundicia, la falta de limpieza, la falta de integridad, que tiene que ver también lo profano, causa consecuencias negativas a nuestra vida. Siempre va a haber consecuencias de todos nuestros actos. Si nuestros actos fueron positivos, va a haber consecuencias positivas. Si fueron negativos, va a haber consecuencias negativas. Lo que sembramos, lo cosechamos. ¿Ven? Y la desobediencia genera impureza, y esto trajo como consecuencia a los hijos de Aarón, a los que sí murieron, trajo como consecuencia la muerte. ¿Ok? Pero familia, tú y yo en nuestro día a día, al pecar, al revolcarnos en el pecado, aunque suene mal, aunque a veces decimos es una mentirita blanca, es una mentirita piadosa, no hay mentiritas piadosas en la Biblia. Si tú lees tu Biblia, no vas a encontrar que las mentiras chiquitas cuestan menos o tienen un menor valor que una mentira grandota. Es igual. Mentira, y a lo mejor suena feo eso de que nos revolcamos en el pecado todos los días, pero todos los días pecamos, todos los días cometemos actos que van de acuerdo de Dios, y ese pecado nos lleva a la inmundicia. A lo mejor la inmundicia nos suena como que vivimos en una coladera, o en el drenaje, o en algo sucio, ¿verdad? Pero realmente, aunque no lo podamos ver físicamente, pero sí espiritualmente existe esta inmundicia. La mentira, por ejemplo, nos lleva a la inmundicia.
El pecado sexual nos lleva a la injusticia, ¿verdad? Nos manchamos, nos ensuciamos, y esa mancha nos aleja, familia, de la pureza y de la limpieza espiritual que Dios quiere para nosotros. Y te decía, esto trae consecuencias espirituales y trae consecuencias físicas. Por ejemplo, el pecado sexual trae una consecuencia espiritual que nos aleja de Dios. Cuando estamos en pecado sexual, haz de cuenta que ponemos un obstáculo, ¿verdad? Y no fluimos delante de Dios. No estamos limpios, no estamos puros. Pero no solo a eso, trae consecuencias físicas, ¿verdad? Conocemos enfermedades debidas a ello, como SIDA, ¿verdad? Hace no muchos meses estaba lo de la viruela del mono. No sé si escuchaste la noticia, pero hace como un par de años estuve hablando de ese tema que también tenía que ver con el pecado sexual. Entonces, hay consecuencias también. La mentira piadosa, la mentira blanca, la mentira chiquita que llamamos, trae enemistad, trae pérdida de confianza, trae división. Miente a tu esposo o a tu esposa y el día que se da cuenta, trae división. Es un hecho, trae desconfianza. La soberbia que trae, la gente se aleja de ti, la gente te rechaza. Cuando somos soberbios, no sé si conoces a alguien así soberbio, ¿verdad? Que cuando lo ves mejor le das la vuelta. Que dices, es el típico extenso y todo sabe y todo lo quiere enseñar, y es soberbio y presumido, y yo tengo mucho dinero y muchas cosas, y la verdad, lo que el mundo, él expresa lo que el mundo trae, y a veces damos la vuelta, trae rechazo. Esa es la realidad. El pecado trae consecuencias físicas y consecuencias espirituales. En el caso de Faraón, cuando te hablé de esta serie de Faraón y de su soberbia, ¿a dónde nos llevó? A la muerte. Sabemos que pasó por varias plagas, ¿verdad? Que endureció su corazón, que no quiso liberar al pueblo, y pasaron plagas y plagas, y la última plaga que le pasó fue la de la muerte de los primogénitos, y su hijo murió. Y una vez que murió su hijo, él estaba derrotado, dejó libertad a los años, ya no quiero saber nada de ustedes. Y con la poca soberbia que le quedó, ¿sí? Salió a corretearlos, a alcanzarlos con caballería. ¿Y qué te encontró la muerte? Fue cuando salió el mar y murió. Entonces, trae consecuencias, familia. El pecado siempre va a traer consecuencias espirituales y terrenales. Y así muchos otros pecados que nos ensucian, que nos manchan, traen una consecuencia negativa a nuestra vida y nos aleja de Dios. Ahora te quiero hablar un poquito acerca de la santificación o de la purificación en el tiempo de Moisés, que es en el área de la vida donde estamos hablando. Levítico 11, del 1 en adelante, dice: animales limpios e inmundos, o sea, puros y sucios, ¿verdad? Dice: habló a Moisés y a Aarón, diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidle: estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo que tiene pezuña en vida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían y que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello porque rumía, pero no tiene pezuña en vida, lo tendréis por inmundo. ¿Ok? Eso es un ejemplo que ahorita te voy a hablar un poquito, porque igual dices, bueno, tengo esa confusión de qué animales comer, de qué animales no comer. El Levítico 12, por ejemplo, habla de la purificación de la mujer después del parto. Dice, Levítico 12:1, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando coincida y dé a luz a varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá a su altar, al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Amén. En aquel entonces, familia, vemos estos dos ejemplos acerca de la purificación, acerca de la limpieza, ¿verdad? Aquí habla de los animales y también de las mujeres después de dar a luz, después de pasar por un proceso, por un parto, ¿verdad? Y estas son leyes que el Señor, si tú lees en tu casa de la Biblia, que el Señor le da directamente a Moisés.
que les explica, van a hacer esto y esto y esto y esto, y de manera muy detallada. Yo entiendo que en la realidad, en la actualidad, hay muchas cosas que han cambiado, ¿verdad? Que ya no se aplican, por así decirlo, como lo de las mujeres o del parto, ¿verdad? Ninguna de aquí aplica eso, me imagino, porque bueno, se quedó en el pasado y como que dejó de aplicar en nuestra época. Hay quienes también decían considerar comer como algo negativo comer algún tipo de animal, por lo que acabamos de leer. Pero la verdad es que estoy consciente que el tiempo cambia, familia, pero el sacrificio de obediencia, ese sí no cambia. Nuestra obediencia no debería por qué cambiar. Y bueno, te hago un comentario para el tema de que si estás confundido con esta palabra. Te explico, cuando tengas alguna duda de este tipo de leyes, se tiene que confirmar en el Nuevo Testamento. O sea, si es algo de lo que se habla en el Antiguo Testamento, se tiene que confirmar en el Nuevo Testamento. Te voy a poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento alguien venía acerca de Salomón, ¿ok? Que tenía 1000 mujeres. Entonces yo podría decirle a mi esposa, oye, mira, el hermano se olvidó. Entonces puedo tener 1000 mujeres, no, porque cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando viene Cristo, ya vemos que ¿qué crees? Que ya no se puede. Iban a ser 1000 suegras, hermanos, así que no estaba tan padre, pero realmente debemos de confirmar. Entonces este es un tip que te doy. Cuando se habla acerca del Antiguo Testamento, ¿cómo sabes si yo lo puedo aplicar en mi vida o no? Porque se tiene que confirmar en el Nuevo Testamento. ¿Ven? Así que nos quedamos con una mujer y dos varones, y las mujeres con un hombre. ¿Amén? Y bueno, pero regresando al tema familiar, antes cuando se dio la ley, se estableció lo siguiente. Y en Levítico 20, si tu Biblia tiene el título, dice penas por actos de inmoralidad. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás así mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo contaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, constituyéndose con Moloc. ¿Ok? Esta porción de la Biblia dice, esto no se aplica al día de hoy. ¿Alguien de aquí entrega a sus hijos a Moloc en sacrificio? Nadie, ¿verdad? Y no se aplica, por lo menos aquí en México, con nuestra cultura y demás, no aplicamos ese tipo de rituales. Hay países en donde sí lo siguen haciendo. Por ejemplo, en la India se hacen sacrificios humanos. Y los sacrificios humanos los hacen en el río Ganges, donde la misma gente se baña, ¿verdad? Y donde pues la gente se muere de hambre. Literal se mueren de hambre porque no se comen las vacas que andan por ahí, porque para ellos las vacas son dioses, tienen como 50,000 dioses. Entonces no comen eso porque dicen que son dioses o que se aumentan, a lo mejor reencarnan una vaca o algo así, y son lugares donde se hacen sacrificios. Yo sé que nuestra cultura no es así, ¿verdad? Pero es donde tenemos esa diferencia que yo te decía. Y bueno, lo digo, tal vez no ofrezcamos sacrificios a Moloc, quien era el dios del fuego, ¿verdad? Se le ofrecían niños y mujeres vírgenes como sacrificio. Pero lo que sí es que si analizamos esta porción de la Biblia, familia, ¿de qué nos está hablando? De la idolatría. Tiene que ver con idolatría. O sea, esa parte de ofrecer sacrificios a un Dios tiene que ver con la idolatría. Y sí, efectivamente, tú y yo vamos a ofrecer a nuestros hijos, ¿verdad? Pero sí debemos evitar a toda costa la idolatría. La idolatría yo te he explicado en otras ocasiones que tiene que ver con adorar ciertas imágenes, ¿verdad? Yo te digo, los primeros 20 años de mi vida yo fui católico,
Y pues normalmente yo traía el coche, en la cartera, pues al San Judas Tadeo, o a la Virgencita de Guadalupe, o en la cartera traes una imagen, considerando que esa imagen te va a cuidar, te va a proteger, pero eso es justamente idolatría, adorar esas imágenes. Dios dice en la palabra que es un Dios celoso, pero la idolatría también tiene que ver con aquello que ponemos en primer lugar, o por encima de Dios. Por ejemplo, el próximo domingo, ¿por qué decidimos poder obviar aquí? Por dos cosas. Una, porque como familia debemos de convivir. De hecho, nuestras reuniones de los miércoles son para convivir como familia, para integrarnos. Porque, ¿sabes? En el cielo, pues vamos a vivir juntos. Todos los que estamos aquí vamos a estar en el cielo. Y ahí no te vas a ir a chambear, ¿verdad? Entonces tenemos que integrarnos y ser familia de una vez. Pero ¿por qué vamos a ver aquí el partido? Te voy a ser honesto, a mí el fútbol no me gusta. Yo no veo fútbol, nunca he visto un partido de mundial. Si una vez un amigo me invitó, fui y lo vi, pero realmente yo en lo personal no soy fan del fútbol. Pero lo pusimos para integrarnos y lo pusimos también porque es muy probable que la mayoría no venga por quedarse a ver el partido. Es que eso es idolatría, pastor. Es que si tú lo pones por encima o le das más importancia a la autoridad, se convierte en idolatría. ¿Verdad? Esta a lo mejor puedes decir, bueno, si veo el partido después de la iglesia, ¿verdad? Entonces ya no es idolatría. Yo, por ejemplo, de lo que sí soy muy fan es del automovilismo, de la Fórmula 1. Pero hay carreras que se transmiten en este horario, a las 11 o 12 del día. ¿Qué es lo que hago yo? En la nochecita, en mi casa, me meto a la página de Fórmula 1 y ahí veo la carrera. Pero yo voy a la iglesia, yo cumplir con el Señor, ¿me explico? Entonces la idolatría lo que ponemos por encima. Ahora ese tal vez es un ejemplo muy sencillo, pero hay quienes ponen por encima, a lo mejor, su coche, ¿verdad? Y entonces todo el tiempo se invierten a su coche, ¿verdad? O todo lo que genera de recursos en su casa, su familia no tiene para comer, pero el coche está como nuevo, ¿verdad? A eso me refiero, no sé si me explico. La idolatría tiene que ser con cosas que tú le das más prioridad o más importancia que a Dios, no solamente adorar imágenes. Hay quienes tienen como ídolos a sus esposos. Nosotros conocimos una persona, un matrimonio, que ella tenía como ídolo a su esposo. Y su esposo le ponía el cuerno, tuvo otra familia, y la pegaba y demás, y ella estaba endiosada por su esposo. Ok, no quiere decir que nosotros recomendemos que se divorcien, ni mucho menos. Hay cosas que hay que analizar, hay contextos de una consejería, pero el tema, quiero que me entiendas, es cuando ponemos algo por encima de Dios. ¿Me explico? Ese es el tema de la idolatría. Y aquí nos habla esta situación acerca de eso, de la idolatría. No es que ofrezcamos a nuestros hijos a Dios, como lo mismo, pero sí acerca de la idolatría. Ok, que le demos más importancia a eso, a alguna cosa o a alguna persona por encima de Dios. Ahora, te quiero hablar acerca del libro de Números, habla acerca de los nazarenos, de cómo debían mantenerse puros. Número 6, si tu Biblia tiene el título, dice el voto de los nazarenos, y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, o sea, es una persona apartada para Dios por completo, dice: se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Nada que tenga que ver con las uvas. Dice: todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el viejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, es decir, no se cortará el cabello, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre ni por su madre, ni por su hermano ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de
su nazareato será santo para Jehová. Aquí nos habla de una persona apartada para el Señor, una persona en constante purificación, ¿ok? Y nos habla acerca de lo que tenía que hacer, de lo que no debía de comer, de lo que no debía de tomar, de que no debía de acercarse a un cadáver. O sea, dice aquí, incluso al funeral de su mamá, de su papá, no podía hacer. Ok, ahora bien te pregunto, ¿alguien se acuerda de alguna Nazareno de Sansón? ¿Has escuchado acerca de Sansón? ¿Verdad? Él era un nazareo, él era un hombre que estaba apartado para Dios, él era un hombre sobre el cual, si recuerdan, nunca se pasó navaja sobre su cabeza, nunca se cortó el cabello. Vamos a ver un poquito acerca de Sansón, de su historia. Voy a hacer breve porque es muy largo. Pero dice Jueces 16:4, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorel, la cual se llamaba Dalila. ¿Ok? Dice, vinieron de ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me digas en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban juntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Te explico brevemente. Has escuchado de Sansón y Dalila. Sansón se enamora de esta mujer, pero esta mujer era filistea, era del pueblo contrario al pueblo de Dios, el pueblo judío, era del otro lado. Entonces los filisteos, que eran parte del pueblo de esta mujer, le dijeron, oye, te vamos a dar una lana si tú averiguas cómo pierde su fuerza, porque Sansón era un hombre tan fuerte que mataba a un ejército. O sea, luchaba contra muchos hombres y mataba a cientos de miles de hombres. Entonces no podían pelear contra el pueblo judío porque Sansón no siempre ganaba, ¿no? Entonces le ofrecen a esta mujer una lana y esta mujer lo empieza a interrogar y le dice, bueno, ¿cómo es posible que se te pueda debilitar? ¿Cómo puedes perder tu fuerza? Y él da esta versión, y esta versión pues fue mentira. Después le dijo, no, es que tienes que poner cuerdas nuevas y tal cosa, y volvió a suceder lo mismo, le ponen cuerdas nuevas. Afuera del lecho, o sea, de su casa, de su recámara, había filisteos acechando, esperando a que ella les gritara para que pasaran y lo mataran, no lo apresaran. Pero esto lo hizo varias veces, ¿sí? Y Sansón no le decía la verdad a Dalila. Entonces cada vez que entraba, pues él combatía contra estas personas. Y ella le insistía todos los días, dice en el 16, y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. El alma de Sansón, de este hombre poderoso, como la mujer estaba duro, dice que su alma fue reducida a mortal angustia. Y en el 17 dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llevó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. O sea, Sansón cayó redondo. Sansón le dijo la verdad a esta mujer, Dalila, filistea. Y luego en el medio dice, y le dijo Sansón, después de que ella supo, ¿verdad? Obviamente no te lo platico porque te digo que está extenso, pero ella le corta el cabello. Y una vez que le corta el cabello, ella en el medio dice que le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Dice, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No sé si le quiero dar un dulcecito allá atrás. ¿Sí? Dice, no sabía que Jehová ya se había apartado de él.
Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Ok, este hombre era un nazareo, era un hombre apartado para Dios, era un hombre que había obedecido lo que se tenía que cumplir para los nazareos. Seguramente toda su vida, no lo destacan, pero seguramente toda su vida se había congregado, había ido a la iglesia, a lo mejor era un hombre que oraba 2 o 3 horas, ¿verdad? Que leía la palabra, que se esforzaba. Pero llegó un momento en que Sansón perdió lo más precioso que tenía. Y sabes, lo más precioso que tenía no era su cabello. Lo más precioso que tenía era la presencia de Dios, la unción que reposaba en él. Dice, pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La fuerza no la perdió por el cabello. Este era solamente un símbolo de que estaba apartado o consagrado para Dios, de que estaba purificado, que es el tema de hoy. No estoy hablando de la purificación. Era solo un símbolo de cabello. Jehová, Dios, el Señor, se apartó de él. Y cuando él se dio cuenta, ya lo habían agarrado, le sacaron los ojos y lo encadenaron a un molino y él daba vueltas, ¿verdad?, para moler el producto que ahí ponía. Él se guardó, familia. Él no se cortó el cabello. Él no bebía vino. Como tú y yo que podemos decir, bueno, yo me guardo de ciertas cosas. A lo mejor yo me guardo de no pornografía. Yo me guardo de no ser muy fiel a mi esposo, a mi esposa. Yo me guardo de no mentir. No sé cuál sea tu caso. Pero él se guardó de muchas cosas que indicaba la ley, pero tenía un pequeño detallito también. Un pequeño detallito. Le gustaban las muchachas de la vida alegre. Si tú lees todo el libro de Sansón, ¿verdad?, que empieza antes, ese era el pequeño detallito que él tenía. Tenía muchas novias. Tenía el corazón de cordobín, dicen por ahí, ¿verdad? Porque dicen siempre hay espacio para una más. Ese era Sansón. Sansón tenía un problema de pecado sexual. Pero era nazareo, estaba guardado, estaba apartado para el Señor. Era el equivalente a un sacerdote. Guardaba muchas cosas, pero es santo. Le gustaban las mujeres y además le gustaban las mujeres. En lugar de casarse con alguien de su pueblo, pues le gustaban las filisteas, las del frente, las del mundo, ¿verdad? Ese era su problema. Y sabes, si tú ves su historia, de nada le sirvió guardar unas cosas y otras no. Mantenerse puro en unas cosas y en otras no. Porque si bien su historia acabó muerto, fíjate, un hombre consagrado para el Señor que tú esperarías que llegara muchísimo más lejos. ¿Qué hubiera sido de ese Sansón si no hubiera tenido ese pequeño detalle? ¿Hasta dónde hubiera llegado? Pero acabó muerto. ¿Por qué? Por desobediencia. Y familia, obedecer a Dios tiene que ver con purificarnos, con que tú y yo seamos puros. Se refiere a hacer las cosas, pero todas las cosas que dice la palabra, porque Sansón obedecía sí, pero en algunas cosas. Obediencia a medias es conveniencia. La obediencia tiene que ser completa. Te repito, obediencia a medias es conveniencia. Si obedecemos solo algunas cosas y son las más sencillas y no nos cuesta trabajo, ¿realmente qué mérito tiene? Si yo te puedo decir, yo obedezco lo que dice no matar, pues eso está fácil, sabemos con esto, ¿no? O sea, esa está fácil de cumplir, esa es facilita. Pero si obedezco lo que dice no mentir, esa está difícil. Porque ¿cuántos mentirosos tenemos aquí? No es que lo malo que no es. Somos pecadores. Nadie dice mentira. Doble. Somos mentirosos. Ahora, este lugar no es para santos. Esto es un hospital a donde venimos a cambiar de ser mentirosos a no ser mentirosos. A eso venimos. Esto es un hospital de pecadores. Y aquí conocemos la vida de algunos y de algunos no. Pero aquí hay delincuentes,
hay gente que está en la cárcel, pero aquí tenemos de todo, tenemos rateros, tenemos gente que se dedicaba al narcotráfico, tenemos gente que está drogadicta, que está alcohólica, tenemos de todo, y ni te me asustes, ni te me asustes, porque todos tenemos una que nos dice, pero eso venimos a este lugar, a purificarnos, no porque somos santos. Hay gente que dice, no, yo cuando esté bien voy a la iglesia. No, es al revés. Tienes que ir a la iglesia porque no estás bien. Tienes que ir a la iglesia a componer tu vida, a purificarte. Ese es el punto principal y regular de la iglesia. A eso venimos, familia. Todos somos pecadores, pero no podemos, como Sansón, obedecer una parte y la otra no. Es que, pastor, está bien difícil, yo lo sé. Yo paso por el mismo camino que tú. Yo tengo las mismas tentaciones que tú. Yo tengo los mismos deseos que tú. Exactamente lo mismo, soy humano. Si Dios me permite estar aquí para pastorear en la iglesia, es únicamente por su infinita misericordia, pero no porque yo sea muy bueno. Pero tenemos que obedecer todo lo que dice la palabra, no solo lo que nos conviene. Pastor, yo no lo maté, yo tampoco. O sea, realmente eso no nos da una garantía. A Sansón no se la dio. Y ese hombre, te puedo asegurar que estaba mucho más consagrado que tú que yo. Ese hombre estaba mucho más cerca de buscar la presencia de Dios que tú y que yo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero no sirve de nada que solo sea una parte y la otra no. Tenemos que purificarlo. Pastor, ¿cómo hizo usted para dejar de mentir? Pues dejando de mentir, ¿cómo? Poco a poco. O sea, yo era súper mentiroso, pero un día dije, ya voy a dejar de mentir, ¿qué tengo que hacer? Pues abstenerme. Y en lugar de decir 50 mentiras, pues decía 49. No es la realidad. Y luego en lugar de decir 49, pues decía 45. Poco a poco, de manera dosificada, y tú y yo nos vamos a santificar y a purificar de un día para otro. Pero la pregunta es: ¿cuándo vamos a comenzar? Yo un día decidí comenzar. Yo un día dije, creo que ya no me tengo que embriagar, porque era muy bueno para la fiesta. Buenísimo, pregunta la gente, hermano, porque se me duda. Celebramos, ¿sabes? Con singular alegría. La fiesta, el cigarro y el alcohol. También preguntan a las esposas que la situación de borrachito. Muy bueno, pero un día dije, creo que yo tengo que dejar de beber. Pero como si todos los demás son igual de borrachotes que yo, y son bien buena onda, y yo soy bien buena onda borracho, porque si me ves en mis 5 sentidos buena onda como borracho, ni te imaginas que buena onda era una de la fiesta. Pero tuve que dejarme, me tuve que purificar en esa área de mi vida. ¿Qué área de tu vida tienes que purificar? Tienes que entregar. Yo no sé si es primera vez o ya han venido muchas veces a esta iglesia, pero estamos en ese pacto. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Va a ser de bendición para tu vida. Deuteronomio 7:6, un pueblo santo para Jehová. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Tú eres un pueblo especial. Le está hablando al pueblo de Israel, pero tú y yo somos del pueblo de Israel. Lo dice en la palabra. Tú y yo éramos de esos publicanos, de esos gentiles, por los cuales también Cristo pagó y que nos permitió venir y ser parte del pueblo de Dios. Aunque nuestras vidas no corran sangre judía, tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Eso dice la Biblia. Entonces esta palabra es para ti y para mí. Porque tú eres pueblo santo, tú y yo debemos ser pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser nosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Jehová Dios te ama a ti y a mí, y quiso guardar el juramento que juró a nuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pastor, entonces eso fue del rey de Egipto, no es ahorita. A ti Dios ya te sacó de la esclavitud y te está sacando de la esclavitud. ¿De qué esclavitud? De la esclavitud del pecado. Tú y yo somos esclavos del pecado.
Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea, obedece lo que dice la palabra y lo ponen por obra hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que lo odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Sé que ya hablamos también en otras ocasiones acerca de obedecer los mandamientos, los decretos, pero es que esa es la forma en la que vamos a ser un pueblo puro, purificado, un pueblo limpio. Es necesario que nos alejemos del pecado. Vuelvo a lo mismo, yo de verdad no te lo pido que lo hagas de la noche a la mañana, pero es necesario que comencemos a actuar, que nos mantengamos puros, limpios. No quiere decir que no vas a tener deseos, no quiere decir que no vas a tener necesidades. Yo tengo 19 años sin beber y sin fumar, y ya me acá para nada, obviamente me da igual, o sea, no se me antoja ni nada, pero los primeros meses, claro que tenía deseo, claro que tenía la necesidad. De hecho, antes de eso dejé de tomar un par de ocasiones, pero no pude. Incluso fue derivado de Alcohólicos Anónimos, fue un cuarto y quinto paso, en donde estás toda la madrugada en un proceso de comunicarlo. A mí en lo personal no me sirvió. Respeto mucho la forma en la que ellos actúan. Mucha gente ha sido bendecida y ha dejado de beber, ¿verdad? Pero la realidad es que yo tuve que pasar un proceso diferente. Tenemos que purificarnos. ¿Cómo nos vamos a purificar, pastor? Como si en aquel entonces se purificaban con agua, había ciertos rituales, ¿verdad? Algunos eran con agua, con fuego, pero ahora ya no es así. Ya no tenemos que hacer un ritual, ya no tenemos que poner aquí una fuente y bañarle y limpiarle, ya no tenemos que hacer un sacrificio de animales, un holocausto con fuego para sacrificar esos animales, y esos animales a los cuales se les transfería el pecado de la gente. Por eso llevaban los animalitos. El sacerdote ponía la mano en tu cabeza, con la cabeza de la persona, y la otra mano en el animalito. Y se transferían los pecados de la persona al animalito simbólicamente. Y ese animalito que ya estaba cargado de los pecados es el que se mataba, es el que se sacrificaba. Y entonces ya tú como persona ya estabas purificado, ya estabas limpio. Pastor, entonces me traigo un becerro la próxima semana. No, ya no es así, un morenito. Si quieres tener barbacoa, bienvenido, ¿ok? Pero no para sacrificio. Entonces, ¿cómo le hago, pastor? Primero de Samuel 15:22, y Samuel dijo, pon mucha atención. Si no me has escuchado bien por lo demás, pon mucha atención en este versículo. Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos, de los que te acabo de informar, y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Luego dice la respuesta, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor que hacer esos sacrificios? Obedecer. Aquí está la palabra actualizándonos a la época real. Aquí hay una actualización, ¿ok? Estamos hablando de que se sacrificaban animalitos para limpiar a la gente y purificarla. La actualización del 2026, ¿cómo es? Ya no matamos animalitos. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Dice, como que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué tienes que hacer para purificarte? Obedecer. Nada más, pastor, así de fácil. No es fácil, ¿verdad? Pero no es sencillo. Obedecer. ¿Obedecer cuál parte de la Biblia? ¿La que me gusta? Obedecer todo. Sansón obedeció una parte y la acabó. Esa es la realidad. O sea, yo sé que puedo decir, pues todos se murieron, ¿no? Todos los discípulos, sí, pero no es lo mismo la persona que murió, que muera ya de anciano, por la cura de años, y muera bien, a que este hombre pues, murió aplastado. Y así ves el libro de Sansón, el libro de Sansón en tu casa, ya te darás cuenta cómo murió. Entonces, pastor, actualizando el día de hoy, ¿qué tienen que hacer para mantenerme puro? Obedecer. ¿Qué obedecer? Lo que dice la Biblia.
guardándome del pecado. A ver, si no digo ni mentiras, ¿me purifico? Sí, porque te lo acabo de leer. O sea, cambiamos los sacrificios por la obediencia. Entonces, si yo obedezco y no digo una mentira, ahorita tenía la posibilidad de decir una mentira. Si ya no la digo, me estoy purificando y limpiando, sí. En eso se traduce. Y si la digo, me estoy ensuciando. Me estoy yendo a la parte de la inmundicia. Así de sencillo, quisiera que me entendieran. Es sencillo. Cuando Jesús predicaba, era práctico. Les ponía ejemplos, tienes que hacer esto y esto y esto. De esa misma manera Dios es práctico con nosotros. No necesitas tanta teología para entender. Si tienes que tener teología, pues para saber principios y demás, ¿verdad? Pero realmente la vida del cristiano tiene que ver con esto, purificarlo. O sea, en este momento digo una mentira, me ensucio, en este digo omito la mentira, me purifico, así de sencillo. Así es la vida del cristiano. Si no, me purifico, sí. O sea, suena una cosa tan sencilla, vas a la horrera, compras, te dan tu cambio y te dan 100 pesos de más. Si te los guardas, te estás ensuciando. Si le dices a la señorita, me está dando 100 pesos de más, te estás purificando. Y no sabes cómo me pasa eso. De verdad, yo creo que ya sería rico de tantos cambios. No, no es cierto. Pero pregúntale a mi esposa, ¿cuántas veces nos dan cambios de más? Un montón. Sí, como pastor, como Roberto, ¿verdad? Pero me pasa todo el tiempo. Entonces, si guardo ese billete, me ensucio. Si lo regreso, me purifico. Así de sencilla es la vida cristiana. Así de sencilla es la vida cristiana. Con hechos, con acciones, en el día a día. Si no digo una mala palabra, si se te cierra un coche, o viene uno pegado atrás de ti, que aquí les encanta para que no se corrió, así te tiene pegadito encima de ti. Si tú dices la grosería, ¿verdad? Este es un hijo del diablo. Ya como si ya no te contaminaste. Las malas palabras nos contaminan. Contaminan nuestro corazón. Y mira que a mí me cuesta trabajo. Yo aprendí a sustituir palabras. ¿Por qué? Pues porque soy una persona que siempre fui grosera, que siempre fui vulgar, que siempre no de las palabras, de cada 10 palabras que se le me que eran groserías. Yo creo que tenía como unos 15 años y los 16 años y nos organizamos varios amiguitos del salón, nos dieron el día y fuimos al cine y agarramos un taxi, ¿no? Para ir al cine. Y me acuerdo que cuando estábamos llegando ya veníamos de regreso a la escuela y me dijo el taxista, fíjate, era el taxista, venía yo con otros 5 o 6 compañeros y me dijo, es que dices muchas groserías o muchas vulgaridades, algo así me dijo. Un taxista a un niño de 15 años. Yo ni siquiera me di cuenta hasta que llegamos y eso me dijo el taxista. Y mira que los taxistas pues, tienen fama de no son muy buenos en su hablar, digo, no todos, ¿verdad? No generalizo. Pero me acuerdo que yo tenía esa edad, con 15 años. Me dijo, es que dices muchas vulgaridades. Y pues a mí la verdad es que me fue por uno y me salió por el otro. O sea, a mí me costaba mucho trabajo. Pero se puede sustituyendo palabras. Pero cada vez que sale una palabra de maldición de tu boca, estás ensuciando. Pero cuando sale una palabra de bendición de tu boca, te estás purificando. Cuando hablas mal de una persona, te estás ensuciando. Por eso dice la palabra, mejor calladito nos vemos más bonitos. Si lo que vas a hablar no edifica, mejor no hables. O sea, si yo te voy a hablar mal de una persona, mejor trato de quedarme callado. Y mira que tengo un montón de cosas hablando. No de ustedes, ¿verdad? Porque ustedes son lindos, santos y puros, pero quisiera hablar de muchas personas, mejor me callo. Así nos purificamos, familia, así de práctica es la vida cristiana. Esa es la forma en la que nos vamos a santificar, en la que nos vamos a purificar. El tema no es la purificación, necesitas limpiarte. Además va a tener un beneficio. Si tú te sigues manteniendo sucio, vas a seguir atrayendo consecuencias negativas a tu vida, como le pasó a Sansón, ¿verdad? Como le pasó a Jonás.
A Jonás se lo tuvo que tragar un pez en escupir, ¿verdad? O sea, va a haber consecuencias siempre, todos nuestros actos traen consecuencias. Todos, pero Dios te perdona, sí te perdona, pero la consecuencia te la pones. O sea, si asaltas un banco y te meten a la cárcel, ¿verdad? Y o te robas un coche y te meten a la cárcel, Dios te perdona, sí, pero la sentencia te la vas a comer por dentro. Esa es la realidad. Y te lo dice una persona que fuimos durante 5 años al reclusorio Oriente y a la penitenciaria de Santa Marta, a las iglesias de él. Hay gente que se arrepentía, hay gente que estaba en esa por órdenes residenciales. Aún conocimos uno que era secuestrador y que le estaba cobrando un helicóptero, el tiró, o sea, que me trayó. O sea, conocimos gente que eran pues delincuentes y el Señor los perdonó, sí. Y se arrepintieron, sí. Y la sentencia se la tuvieron que cobrar. Ya hay algunos que traían sentencia de 50 años, de 70 años. Porque nuestros actos traen consecuencias. Y la consecuencia la vamos a pagar. Entonces, familia, yo te invito a purificar. Y a que tu forma de ver ahora la purificación sea esa. A veces pensamos que tiene que ver con el pastor que esté orando 3 horas en su casa y que venga y purifique, o si vienes de un trastorno religioso católico, pues que le echa agua bendita, ¿verdad? Y ya con eso se purifica y se limpian las cosas. No es así. Nosotros vamos a purificar nuestra vida. Nosotros vamos a purificar incluso a quienes nos rodean. Porque al final de cuentas afecta a los que nos rodean, a los que están cerca de nosotros. Y lo que te pasa a ti, pues obviamente va a afectar a los demás. Entonces, esa es la purificación, familia, de la cual yo te quiero invitar el día de hoy. Te reitero, purificarse es quitar lo malo, quitar lo impuro, quitarle un elemento aquello que lo daña, que está de más. Iglesia Alcance Familiar.